Abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, porque si bien estamos estudiando la carta a los Romanos, vamos a comenzar esta serie, vamos a continuar esta serie que comenzamos el viernes pasado. Vamos a tomar este pasaje de la lectura de Romanos, vamos a caminar hasta el capítulo 12, aunque ahora estamos en el capítulo 10 y hace ya casi más de 2 años que estamos ahí, y yo creo que nos faltarán otros 2 o 3 años para completar la carta a los Romanos. Pero como hay tanto para decir en la palabra de Dios, ya que la palabra es la revelación de Dios, pero cada vez que la abrimos recibimos nueva inspiración de parte de Dios. Por esto es que hemos de abrir tantas veces la Biblia y tantas veces el Señor nos va a hablar de una manera diferente. Amén. Muy bien. Y Romanos capítulo 12, del verso 20 en adelante, nos habla acerca del sentido de lo que es este tiempo de Semana Santa. El título de la enseñanza es Venciendo el mal con el bien. Venciendo el mal con el bien. Y el apóstol Pablo dice, así que si tu enemigo tiene hambre, en el verso 20, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, amontonarás sobre su cabeza carbones encendidos. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Dios añada bendición a su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por abrir tu palabra, por ser enseñados en ella. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, y que nuestro corazón, Señor, sea transformado por tu palabra. Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos, como dijimos esta semana, estamos recordando aquellos principios espirituales que nos conducen hacia la vida eterna. Y cuando dijimos recordar, ¿se acuerdan que esta semana enfatizamos el valor de esta palabra? Porque recordar es recordaris, o recardio, o traer a nuestro corazón las palabras que por ahí en algún momento, en algún punto se nos han olvidado, se nos han quedado por algún lado y ahora tenemos que recardio, recordar, atraer otra vez a nuestro corazón y por el Espíritu nunca más olvidar, para no otra vez poder recordar, sino que ya están presentes. No tenemos que volver a traerlas otra vez. Pero el corazón del hombre es tan olvidadizo que constante y sonantemente tiene que volver a recordar aquellas cosas que Dios ha hablado a su vida. Por eso la palabra dice que a tiempo y fuera de tiempo instemos, o sea, machaquemos aquella palabra para que recordemos otra vez aquello que Dios nos está hablando. De hecho, ¿se acuerdan que también estamos siendo afirmados que dentro del contexto hebreo la palabra es una palabra muy abstracta? ¿Qué quiere decir la palabra? Pues es una palabra muy abstracta. Cuando el hebreo decía, Dios me dijo esto, estaba afirmando, Dios me prometió esto. No era que Dios me habló, no. Cuando el hebreo dice Dios me habló, es Dios me prometió. Y ahora tiene mucho más sentido, mucho más profundidad. ¿Qué creen? ¿No es cierto? No es lo mismo decir Dios me habló a decir Dios me prometió en su palabra. Por esto es que el don profético, el ministerio profético, no tiene que ver tanto con mirar el futuro, ¿se acuerdan? Sino con mirar el pasado. Por ejemplo, hoy dábamos un ejemplo muy clarito en Josué capítulo 1, versículo 8, donde dice, nunca, ¿cómo dice? Nunca se aparte de ti, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Y cómo sigue? A ver. Para que hagas y guardes. ¿Y qué dice? Y todo lo que hicieres
prosperará, o todo lo que hicieres te saldrá bien. Esto es si guardas la palabra, si meditas en la palabra. Así que, mi querido, si usted ve que alguien no está meditando en la palabra, usted proféticamente puede decirle, mira, te va a ir como en feria. Si usted ve a un jovencito, como decíamos esta mañana, que es desobediente a sus padres, que hace de su vida lo que quiere, que está únicamente aprendiendo el léxico religioso, pero está lejos de Dios, o a un jovencito o a un adulto, que no medita en la palabra de Dios, usted proféticamente puede decirle, mira, mi hijo, te va a ir mal, te lo profetizo. Y esto tiene que ver con el don profético, con mirar la palabra de Dios. Y cuando miramos la palabra de Dios, a la cual ya todo está escrito, Dios dice cómo va a encaminar nuestras vidas y cómo nuestra vida se va a encaminar. Y de esta manera podemos ver el futuro mirando el pasado. Alguien dijo en esta semana, una hermana dice, pastor, ahora entiendo que yo no leo la Biblia, sino que es la Biblia quien me lee a mí. La Biblia me está leyendo a mí. La Biblia me está mostrando dónde yo debo transitar, qué es lo que yo tengo que hacer, y de esta manera yo estoy caminando hacia la tierra prometida. Amén. Y esto, fíjense que hace mucho sentido con lo que el apóstol Pablo está diciendo en cuanto a los fundamentos de lo que realmente estamos celebrando en esta Semana Santa. Quiero subrayar que lo que Cristo Jesús hizo en los últimos días de su vida en la tierra, o sea, durante la Semana Santa, y la manera en que Pablo describe esto en Romanos capítulo 12, es y son el fundamento y el modelo de cómo vencemos, cómo usted y yo vencemos el mal con el bien. Por eso es que una manera de presentar este mensaje, esta enseñanza, pudiéramos poner esta máxima en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos los discípulos de Cristo, quien murió por sus enemigos. Vuelvo a repetirlo. Somos los discípulos de Cristo, quien murió por sus enemigos. Esto pudiera ser, digamos, el comienzo introductorio de la enseñanza que el apóstol Pablo quiere desarrollar para que nosotros recordemos estas grandes verdades y podamos pues atesorarla en nuestro corazón. Por eso en esta mañana quiero preguntarle, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Es usted un cristiano? Si usted me dice sí, quiero recordarle que usted es el seguidor de uno que murió por sus enemigos. Quiero recordárselo por si se le olvida. Usted es el seguidor de uno de Cristo, quien murió por sus enemigos. Ahora, quiero volver a preguntar, ¿es usted aquel o una persona que no es cristiana? Bueno, entonces quiero recordarle a usted que Dios está buscándolo porque Cristo es aquel que murió por sus enemigos. Usted está siendo buscado por uno que murió por sus enemigos. Por ese es el que usted está siendo buscado. Cristo está buscándolo. De hecho, su presencia, la presencia de usted, que tal vez dice, no, yo no creo en Cristo, es parte de la intención de nuestro Señor de vencer la enemistad entre usted y Él y llevarle a usted hacia Él. Esta es la verdad que la palabra de Dios presenta. Por eso, mi querido, el llamado de Pablo a nosotros, cada uno de los cristianos, a amar a nuestros enemigos, tal como el apóstol lo describe en Romanos capítulo 12, versículo 20, y que usted venza el mal con el bien, descrito en el versículo 21 del mismo capítulo, está basado en que Cristo hizo ya todo esto por nosotros. De hecho, Dios no nos va a pedir nada que Él anteriormente no haya hecho. Esto es lo verdadero y lo maravilloso que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, Cristo amó a sus enemigos y de esa manera, mi querido, venció el mal. Toda la maldad
con el bien. Por esto es que ninguno de nosotros sería en este auditorio un cristiano si Cristo no hubiera amado a sus enemigos y vencido nuestro mal, nuestra insubordinación, nuestra testarudez, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, todos aquellos elementos nocivos y tóxicos en nuestra vida. Si no hubiera Cristo muerto en la cruz del Calvario, en esa muerte y resurrección tan fuerte y tan descriptiva de la realidad de lo que significa el pecado. Esta semana decíamos cómo Nicodemo, este hombre que en el idioma original Nicodemo quiere decir conquistador. Nicodemo fue a ver de noche a Jesús y Jesús le presenta el evangelio diciéndole: mira, en realidad tú estás como esos hebreos que habían sido picados por las serpientes. El veneno ya lo tienes adentro, mijo. Ya el veneno está adentro. Ahora, la única manera de liberarte del veneno que llevas adentro, de la antesala del infierno en la que estás viviendo, es mirar. Mirar como los hebreos miraron aquella serpiente que se levantó en esa asta. En otras palabras, de mirar a Cristo, quien no teniendo pecado, siendo el Cordero sin mancha, murió con todo el pecado de la humanidad. Y esto es lo que en esencia, Nicodemo, estoy mostrándote. Estoy mostrando lo tenebroso del mal, la maldad en su esencia. Pero de la única manera es poder mirar esa cruz. Y al mirar esa cruz podrás entender que es de la única manera en la cual puedes ser liberado, puedes ser sanado de aquel veneno que ya está circulando por tu sangre. Por eso la cruz no es preventiva. La cruz no es un elemento de prevención. Voy a mirar a la cruz para liberarme. No. Ya estás envenenado, ya llevas el veneno dentro. Y de la única manera de encontrar salvación es a través de mirar. Mirar aquello que Dios quiere mostrarte, a su Hijo muerto en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Por esto, mi querido, ninguno de nosotros sería un cristiano en este auditorio si Cristo no hubiera llevado todo esto, toda nuestra insubordinación, testarudez y egocentrismo en su muerte y resurrección. Fíjense qué notable que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 del verso 10 lo deja extremadamente claro, diciendo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, diga conmigo reconciliados, fuimos reconciliados. Fíjense qué notable, esto es muy significativo en nuestro proceso de aprendimiento y entendimiento de verdades espirituales. Que a propósito, haciendo un paréntesis aquí, cuando nosotros hablamos de principio y entendimiento de verdades espirituales, no estamos diciendo que una persona con un conocimiento correcto sea una persona madura espiritualmente hablando. Porque la persona madura espiritualmente hablando es aquella que se somete, diga conmigo someterse, se somete a la verdad aprendida. Usted en esta mañana va a decir: ¿qué conocimiento bíblico correcto que adquirí? Soy más maduro espiritualmente. No, eso es mentira. Usted va a ser maduramente, espiritualmente hablando, más maduro, valga la redundancia, si usted se somete a las verdades aprendidas y el Espíritu ministra su corazón. Usted recuerda, recuerda, vuelve otra vez a su corazón y el Espíritu empieza pues a darle ese norte, ese rumbo que es necesario que usted pueda tener. Fíjese que por eso la palabra dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Una vez hubo enemistad, mi querido, entre nosotros y Dios. Venía de ambos lados, el nuestro y el suyo. Nuestros corazones rebeldes eran obstinados, insubordinados, como dijimos, testarudos, egocéntricos, totalmente insubordinados. Y su ira sobre nosotros por causa de nuestra rebelión justamente era el pago exacto y claro a consecuencia de nuestra rebeldía.
Fíjense que esto es lo que la palabra de Dios nos dice. No nos presenta una obra, digamos, de un cuento de hadas. Nos muestra que entre usted y yo, yo y Dios, las cosas no están bien, no estuvieron bien. No han estado bien y es necesario que haya un ámbito de reconciliación. Esto es el principio de lo que la palabra de Dios nos va mostrando. El apóstol Pablo, escribiendo en el capítulo 1, en el versículo 18, nos dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Claro. ¿Cómo no iba a ser de otra manera si en realidad lo que llevan por dentro es veneno? Están envenenados y en esta condición pues están alejados de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El evangelista Juan en el versículo 36 del capítulo 3 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, como dijimos en algún punto, pues el gran chef es nuestro Señor. Él prepara todos los manjares. La palabra del salmista dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Vamos bien hasta acá? Él es el gran chef. Entonces, para ponerlo en un ámbito contextual y que podamos, digamos, entenderlo en nuestro contexto, es como que si entramos a la cocina de Dios y lejos de probar los manjares, escupimos la comida, le hacemos el feo la comida. Bueno, cualquier chef que le hace a usted eso seguramente lo saca a patadas de la cocina, ¿no? Me imagino que si alguien llega a hacer eso mientras usted está cocinando, se está esforzando en hacer los tacos, las quesadillas, los chilaquiles, todos elementos que me encantan, por cierto. El mole de que le gusta a mi esposa también. Entonces, estamos dando la lista de aquellos elementos cuando nos inviten, hermanos. No, pero si usted está cocinando y alguien le hace, no solo el feo, sino que le escupe la comida, usted lo saca corriendo. Bueno, ¿qué cree que hizo Dios con el hombre? Lo sacó corriendo de la cocina y lo condenó a comer comida chatarra en los carritos en donde esté. Usted sabe que comiendo afuera, no comiendo comida saludable, los triglicéridos, bueno, usted sabe, no vamos a dar una clase de medicina en esta mañana, pero usted sabe, tal vez usted estoy mirando aquí a mi hermano, ha tenido experiencia, que a veces por razones de trabajo comemos afuera, que no es lo más saludable, pero en este ejemplo pues puede graficarnos la situación. Hay una condena en comer comida chatarra y usted se enferma. De la única manera que usted puede volver otra vez a la cocina a comer los manjares de Dios es reconciliándose con el chef. Reconciliándose con Jesús, reconciliándose con el Señor. Y el Señor, que es grande en misericordia, cuando usted realmente se arrepiente, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, el arrepentimiento tiene que ver con una radiografía que el Espíritu Santo le muestra y usted dice: ay caray, qué marrano que soy, qué enlodado que estoy, cómo me encuentro. Y es en esa condición, obra estricta y exclusiva del Espíritu de Dios, en el cual usted se vuelve a Dios en humillación, arrepentimiento y quebrantamiento por la obra del Espíritu. Y usted dice: sí, la regué, me equivoqué, Señor. Estoy enfermo de comer afuera, de comer basura. Y es ahí donde Dios cambia su naturaleza. Lo invita otra vez a la cocina, a comer los manjares. Adereza mesas adelante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aunque me estén mirando mis angustiadores, estoy cubierto por la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque mi naturaleza ha cambiado. Porque ya no puedo tragar la basura. Porque si eventualmente trago basura, me enfermo. ¿Me van entendiendo? A buen entendedor, pocas palabras. Si usted dice: no, mi querido, a mí me encanta la basura, a mí no me hace nada. Bueno, usted no es hijo de Dios.
si usted no tiene remordimiento por cometer pecados, por mentir, por mirar pornografía, por serle infiel a su esposo o a su esposa, por tener pensamientos obscenos, si a usted le vale, eso le vale un cacahuate, le importa nada, no le importa, usted no es hijo de Dios. Es así, sencillamente. Porque el hijo de Dios que eventualmente come basura le cae de la patada, le cae mal, le cae extremadamente mal. Y esto es la evidencia de que somos hijos de Dios, de que nos duele, que nos duele. Y esto es justamente ese cambio de naturaleza que el Señor ha hecho. Esto es lo que la palabra de Dios nos va mostrando en la transformación real que Dios hace en nuestra vida. Recordará mi hermano que si usted se va al Bentab, que es el hospital general aquí de Houston, y se acuerda que lo hemos dicho casi como un cliché tantas veces. Si usted se va al hospital y usted ahí no se atiende por el médico, usted va a aprender el léxico hospitalario, usted va a hablar casi como un médico. Y la gente que lo vea que llegando va a decir, bueno, este es parte, o ese staff es parte del personal del hospital. Pero usted sabe que es un enfermo que nunca recibió la asistencia del médico. Así ocurre también en la iglesia. Hay gente que aprende el léxico religioso y que la gente cuando lo ve dice, no, es un hermano, es una hermana. No, no es un hermano, no es una hermana, es un marrano, una marrana que solo viene. No es así, y con el perdón de la palabra sin insultar a nadie. ¿Me explico? O sea, es la manera en la cual nosotros sabemos que estamos lejos de Dios, que por culpa, por la presión de la esposa, del esposo, de la mamá, del papá, que me amenazaron porque si no vengo a la iglesia, pues ni modo. No como, no me dan la mensualidad. En el mejor de los casos, ¿sí? Hay diferentes presiones. Y esas presiones, pues aún esas presiones Dios las permite. Fíjese qué notable. Dios se vale de esas presiones para tenerlo en esta mañana aquí y que usted pueda de una vez por todas reconocer, la verdad que yo no soy hijo de Dios. Pero bueno, decir que no soy hijo de Dios tampoco me soluciona el problema. Aún lo bueno es que reconozco, digamos, el diagnóstico. Tengo una metástasis que me voy a morir. Oh, qué bueno que recibir el diagnóstico. Obviamente que, la metástasis no es tan bueno y que me voy a morir tampoco. Pero todo diagnóstico, o sea, toda curación comienza con reconocer el diagnóstico. Si yo no reconozco que tengo que ir al dentista, al tiempo me van a hacer una extracción de la muela. ¿Me explico? O sea, qué bueno es saber que tengo una carie para que ir al médico para subsanar esto, para que el problema no se haga más grande. ¿Me explico? Que a propósito, puede que esto sea para alguno de aquí, ¿no? Entonces, pero esto tiene que ver con reconocer el diagnóstico. El diagnóstico es lo que me determina que yo necesito la ayuda. Si yo no tengo el diagnóstico claro, nunca puedo tener pues la asistencia que estoy necesitando. Si no encuentro por el Espíritu el diagnóstico de lo mugroso que estoy, jamás voy a pedirle al Señor que me limpie. Amén. Y esta es la verdad por la cual la palabra de Dios nos dice. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 3 dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne. Ahí está lo que dijimos de forma tan gráfica minutos pasados. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otros tiempos, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad marranesca de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, que sería una visión muy absurda pensar que tenemos el favor de Dios cuando no estamos reconciliados con Cristo. Sería algo muy absurdo, a lo cual la gente en ese pensamiento mágico, en esa llanta de refacción que tiene a Cristo, pues se imaginan y se piensan que así es la relación con Dios. Lo cierto, mi querido, que la Biblia muestra que entre usted y Dios hay un abismo, porque la ira de Dios está sobre su vida, porque usted justamente no se ha reconciliado con Dios. Esencialmente, miren,
hay dos naturalezas. Usted si es hijo de Dios o es hijo del diablo. No hay un ámbito intermedio. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. O es hijo de Dios o si no es hijo de Dios, es un hijo del diablo. Esto la Biblia lo muestra de esa manera. Por eso es la urgencia de usted reconciliarse con Dios todavía que hay tiempo, mi hijo. No sabe lo que va a pasar mañana, pero hoy el Señor está hablando a su corazón. Le está mostrando su condición y su realidad para que de esta manera, a través de la iluminación de la palabra por la obra del Espíritu, le pueda caer el 20 en su corazón y de esta manera usted caminar hacia el Señor encontrando ese cambio de naturaleza que solo Dios puede hacerlo de una manera milagrosa. Y eso es estrictamente el favor de Dios. Por eso encontramos en esta palabra la manera y la necesidad de nuestra relación personal con Dios. ¿Cuál es esta situación? La situación es que nuestro Señor está justificadamente enojado con nosotros y nosotros merecíamos su castigo eterno si no fuese por la obra de Cristo. Por eso es que entonces llegó aquel fatídico y glorioso viaje a Jerusalén, aquel plan de Dios, aquel rostro lleno de determinación para ir hacia los inevitables, horribles y gloriosos eventos de la Semana Santa, a lo cual estamos caminando en estos días. En estos lugares o en este tiempo podemos encontrarnos como Jesús predijo de una forma clara y categórica el sentido de lo que tiene este tiempo, de tanta introspección, de tanta visión real, de el acercarse de Dios hacia los hombres. Fíjense que en Mateo capítulo 20, Jesús justamente dice a sus discípulos: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que lo encarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo capítulo 20, versos 18 y 19. El Señor Jesús le estaba mostrando por dónde iba a transitar este último tiempo, este tiempo de Semana Santa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Bueno, Jesús responde a esta pregunta unos versículos más adelante, cuando dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Diga conmigo: rescate. Rescate por muchos. En otras palabras, el significado de su muerte, el significado de la Semana Santa fue el rescate. Lo que Cristo hizo en nuestra vida es nos rescató. Fue el pago legal en primera instancia, aunque aún usted y yo éramos enemigos de la cruz de Cristo, de poder encontrar el camino entre la ira de Dios y el pago justo de esa ira. Lo que la palabra de Dios nos muestra es que fue un rescate. En primer término, en cuanto a la situación, a la instancia, a ese pago al cual se debía dar por el pecado del hombre. Dios, un Dios justo, santo, no puede tolerar el pecado, pero en la obra de Cristo Jesús, Cristo pagó por cada una de nuestras condiciones pecaminosas. Cristo venció el mal de nuestro pecado con el bien de su propia muerte y resurrección. Siendo enemigos, dice la palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliados por el pago de un rescate. Hubo un rescate. Esta fue la manera en la que Dios se glorificó. Mi deuda con Dios era totalmente infinita. Había pecado contra el infinitamente santo, bueno y justo Dios. Para pagar la deuda de esa ofensa me tomaría una eternidad en el infierno. El salmista dice en el versículo 49, versículo 7, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida.
Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. En otras palabras, nadie puede pagar el rescate mío. Y este es el problema de todas las religiones del mundo. Es que hay lugares o formas de poder reivindicar, de poder encontrar mi relación con ese Dios, entre comillas, que no es Dios. El único que pagó el rescate fue Cristo. 1 Timoteo 2 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay otro camino para llegar al Padre. No todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos conducen al Padre. El único que conduce al Padre es Cristo. Y esto es el principio de la Semana Santa. Por eso es que la Biblia nos enseña que usted no puede librarse a sí mismo de su pecado y ningún hombre puede liberarlo a usted. Esto justamente es el principio de lo que la palabra de Dios nos va mostrando en condición o en nuestra condición. Fíjese que el salmista dice en el versículo 15 del capítulo que leíamos anteriormente: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Mis queridos, ningún hombre puede dar rescate o redimir a otro hombre. El único que puede redimir nuestras vidas delante del Padre es Cristo. No hay otro camino. Y esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Por eso es que aquellos quienes hemos entendido por la palabra de Dios el plan de salvación, de lo que Dios dice en su palabra, hemos encontrado la obra de Cristo en nuestra vida, la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados y el cambio de naturaleza como evidencia de la existencia de Dios. No es la suma de un montón de cosas. ¿Se acuerdan que lo decíamos domingos pasados o meses pasados? No es decir, yo antes era una rata inmunda, antes era un cualquiera, era mugrero, y ahora soy bueno, antes hacía las cosas malas y ahora hago las cosas buenas. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que sí, antes era malo y hacía cosas malas, pero ahora tengo la obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien ha obrado en mi vida. Y como consecuencia de la obra del Espíritu Santo, Dios preparó buenas obras para que anduviese en ellas. Dios las preparó de antemano para que anduviese en ellas. Es por la obra del Espíritu Santo que el fruto del Espíritu, que es aquel que permite que yo pueda hacer las cosas, no es hacer el bien por el hecho de hacer lo bueno. Es hacer el bien porque me nace aquello que Dios ha hecho, ha cambiado mi naturaleza, ha transformado mi corazón. Y esto es lo que realmente ocurre en el corazón de un hijo de Dios. La transformación tiene que ver con Cristo como su Señor y Salvador. Y esto no se puede enseñar, no se puede explicar. Es como el Señor le decía a Nicodemo: bueno, si te digo cosas celestiales y no las entiende, pues es un problema. Porque tu corazón, que está totalmente rebelde, no lo recibe. Esto es el punto. El punto tiene que ver con el poder mirar a Cristo y la obra de Cristo y reconocer tu condición y tomar el salvavidas que Él te da. Y a partir de ese punto, a partir de ese momento, sí hay una gracia que no se puede resistir. Es esa gracia que solo Dios da a sus hijos. Cuando lo recibimos, cuando experimentamos esa transformación, ese cambio de naturaleza. Evidencia real de un hijo de Dios. Si usted dice, esto suena bien, pero muy alejado de mi vida, será esta la mañana en la cual usted pudiese encontrarse con el Señor. Por eso, la palabra de Dios nos viene a indicar que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era el Dios hombre y por lo tanto pudo y lo hizo pagar el rescate por todos los pecados de todas las personas que le reciben a Él y que reciben su perdón. Esto es el principio de aquella misericordia de Dios. Fíjense que vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, pero en Cristo podemos ver
la piedad y la misericordia en un rasgo de masculinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que hemos por mucho tiempo definido muchos principios espirituales a la mitad, dando definiciones que tienen que ver con muchos rasgos de femineidad. ¿Bien? Y fíjense que en algunos pasos o en algunos digamos, mayormente los hombres, por ahí no pueden conectar ese ámbito con su experiencia. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de piedad, muchas veces nos referimos a un rasgo que es bíblico y que tiene que ver con la palabra, que es acerca de esa empatía, de esa conexión, que son rasgos que, digamos, se ven más en la feminidad. No es que no me estoy refiriendo a las mujeres propiamente, pero me estoy refiriendo a un rasgo que es estrictamente femenino. Y no por eso nosotros como varones no tenemos que tenerlo dentro de esa definición de misericordia. Pero fíjense qué notable. Cristo nos mostró un rasgo de misericordia, de masculinidad, en el cual nosotros podemos, pues, identificarnos de una forma más plena. Fíjense que Jesús pagó el rescate por nosotros, no convenciendo a la gente de que Él iba a morir por los pecadores. No los convenció, no les habló, no les empezó a empatizar. Fue y lo hizo. Marca responsabilidad y compromiso. A lo que vamos. Pongo la mirada en Jerusalén, a lo que voy. Y eso es un rasgo distintivo de la compasión y la misericordia, que dan una completa definición juntamente con la empatía. Y con la empatía es el afecto, ¿no es cierto? Es la conexión, ¿bien? Pero también hay un rasgo de masculinidad que permite que nosotros, los varones, podamos mirar que con pasión, tal vez no podamos llorar, tal vez no podamos ser tan elocuentes como lo son nuestras hermanas, y está bien que lo sean, pero hay un rasgo de masculinidad en el sacrificio de Cristo que muestra la misericordia, que es algo que es una aportación dentro del gran principio de lo que es esta definición. Por eso es que nosotros como varones nos sentimos identificados con este rango, con este marco, con este punto de lo que es la misericordia y lo que es la compasión. A lo que venimos, lo hacemos. Y tal vez no somos de tantas palabras, pero lo hacemos. Esto es un rasgo que completa el escenario. Por esto es que tenemos que encontrar la definición completa donde vemos al Señor cuidando a su pueblo como la gallina cuida a sus polluelos. Es un rasgo de feminidad. Pero hay un rasgo de masculinidad que es el fuerte brazo de Dios. Un Dios que se compromete. Un Dios que está peleando como poderoso guerrero. Y ambos completan este significado, este concepto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Por esto es que muchas veces los hombres dicen, bueno, pero yo no soy misericordioso porque tal vez no me quebranto tanto, no tengo muchas palabras. Pero bueno, tal vez manifiesta esa misericordia, esa compasión en el compromiso real, en el estar presente, en aquellas acciones que marcan propiamente su masculinidad a la cual Jesús expuso, padeciendo, sufriendo, siendo crucificado, aún antes de decirle nada a nadie. Mientras todos le gritaban, bájate de la cruz, Él no le dijo, mijo, si me bajo no te vas al cielo, sino que le dijo, Señor, perdónalos porque son tremendos burros, no saben lo que hacen. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son rasgos misericordes de un perfil de masculinidad que también el hijo de Dios o la hija de Dios tiene que
tiene que justamente entenderlo y vivirlo. No significa que esto no hayan hermanas que sean guerreras valientes, claro que sí. Pero hay rasgos que nos van identificando y que ambos van definiendo lo que es la misericordia de Dios. Muy bien, vamos al final. La Biblia nos muestra que Cristo pagó lo que se necesitaba ser abonado. Y aunque justamente fue un sacrificio totalmente cruel y doloroso, el Señor Jesús pagó por los pecados de cada uno de nosotros. La deuda fue pagada y esa transacción legal entre Dios y el Hijo de Dios que nosotros disfrutamos por fe fue saldada. Y esto es el principio que la palabra de Dios nos muestra. Por eso la Biblia nos muestra de que Dios venció todo aquel mal de la humanidad con el bien, con ese bien de morir en la cruz del Calvario. La palabra dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La pregunta es: ¿qué es pues lo que Pablo quiere decir cuando afirma no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal? Bueno, viendo el contexto, la frase viene justo después de decir haz bien a tu enemigo, y él quiere decir, en otras palabras, no permitas que la hostilidad de tu enemigo produzca hostilidad en ti. Al contrario, deja que tu amor triunfe sobre la hostilidad. En otras palabras, con el mal del otro, cuando tú reaccionas con el mismo mal, cuando el otro te grita y tú le pegas un grito más fuerte, el mal del otro te venció. Esto es lo que dice Pablo. Y Pablo dice, no te contamines con el mal del otro. Vence ese mal con el bien que hay en tu corazón. Que la hostilidad de tu enemigo no produzca hostilidad en ti. Al contrario, deja que tu amor triunfe sobre la hostilidad. No seas vencido por el mal significa no seas vencido por el mal del otro. Esto es lo que significa no seas vencido por el mal. No seas vencido por el mal del otro. No permitas que el mal de la otra persona te haga malvado. No lo permitas. No permitas que el mal de la otra persona pues te ponga en condición de víctima y te diga, no, por lo que me hizo yo le hice. No. El apóstol Pablo saca el pensamiento de victimización. Dice que la palabra de Dios nos muestra justamente esto. Cuando usted permite que su adversario le haga mal, Él es el vencedor. Cuando usted permite que su adversario le haga mal, Él es su vencedor. Si permite que el pecado de una persona gobierne sus emociones por su propia ira, y usted empieza a tener ira pecaminosa, amargura, depresión, y eso se debe al mal de la otra persona, pues la otra persona le ganó a usted. ¿Me explico? Cuando el mal de la otra persona a usted le produjo depresión, angustia, tristeza, el mal de la otra persona le ha ganado a usted. ¿Cómo la ve? ¿Cuánto mal nos han ganado? Por eso es que la palabra nos dice justamente, no tienes que ser vencido de esa manera. Pablo está abordando aquí justamente esa mentalidad de víctima y está justamente quitándonos para tener en nuestro corazón ese corazón sano, ese corazón contrito y humillado, ese corazón que ha sido transformado por el poder de Dios y que permite que aún el daño que otra persona nos haga no nos contamine. No nos contamine, de tal manera que podamos bendecir a aquel que nos está maldiciendo. Pero el hecho es que te perdono, pero no me olvido. Bueno, la verdad es que a veces es difícil olvidar, pero el tema es que las heridas queden cicatrizadas, que no hayan heridas sangrantes.
Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo dice, no seas vencido por el mal, no permitas que el mal de otra persona provoque malos pensamientos o malas actitudes o malas obras. No permitas eso, no le des ese tipo de poder. Usted no tiene que hacer esto porque Cristo es su rey, Cristo es su líder, es su campeón, es su tesoro. Cristo gobierna su vida y no quienes hacen el mal, no quienes están haciéndole mal a usted. El que gobierna su vida es Cristo, y esta es una realidad, una evidencia de que Cristo es su Señor. Esta es la evidencia. ¿Por qué? Porque la venganza le corresponde al Señor. La palabra dice, mía es la venganza. Usted tiene que responder con un corazón agradecido, con un corazón con aquello que Dios ha hecho en su vida. Por eso es que usted puede amar a su enemigo aunque su enemigo no lo quiera ni ver. Porque ¿sabe qué? Puede ser que su enemigo cambie o puede ser que no cambie. Pero si no cambia, dice la palabra, que ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza, que el juicio de Dios se amontona sobre su cabeza. Mi querido, por esto es que así han muerto tantos mártires en la actualidad o en el pasado. Usted dice, ¿qué sentido tiene que un misionero muera en manos de caníbales, en manos de tantos terroristas? Bueno, ¿quién ganó? Al final del día, el Señor va a hacer juicio sobre esa gente. Al final del día, el Señor va a emitir su justicia. O sea que no le queda otra a usted, mi querido hermano, que poder responder con la manera en la cual la palabra de Dios dice, de una manera amorosa. No responder con venganza, sino responder con el bien todo el mal que están haciendo. Y esto es la existencia o la evidencia de un Dios que venció a sus enemigos, un Dios que venció toda la maldad con su bien y que murió por cada uno de sus enemigos y que está buscando a cada uno de sus enemigos, pero es aquel que estuvo en mano de sus enemigos y todo el mal lo venció con el bien de su crucifixión y su amor por cada uno de aquellos quienes enemistados estábamos lejos de Dios en nuestros delitos y pecados. Y su amor, pues su amor nos ha quebrantado y nos ha permitido llegar hasta este punto, hasta este día en donde hemos experimentado su gracia y misericordia en esa transformación, en ese cambio de nuestra naturaleza. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, dando como fundamento. Cristo venció el mal con su bien. Usted no le queda otra cosa que hacer lo mismo. Y esto es un desafío, es un reto, pero también es una confrontación. Porque si hay amargura, si hay venganza, si hay depresión, dolor o cualquier tipo de tristeza por la maldad del otro, quiero decirle que puede ser evidencia que tal vez usted no sea un hijo de Dios, o tal vez si es un hijo de Dios, usted está en pecado, está en rebeldía, porque la venganza le corresponde al Señor, no a usted. Dice la palabra, mía es la venganza. Lo que a usted le resta es poder justamente de la abundancia de su corazón, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pues dar de aquello que Dios le ha dado. Que de gracia Dios le ha dado, de gracia usted está dando. Esta es la experiencia de un hijo de Dios. Es esta la realidad en la cual podemos ver cómo nuestro Señor domina, en donde no somos vencidos por el mal, no somos gobernados por el mal, no permitimos que la hostilidad de nuestro enemigo nos haga carne de cañón. No. La hostilidad de nuestro enemigo es allá muy su problema. Es muy su problema. Pero Cristo ha transformado mi vida, ha cambiado mi corazón, que por más que me quieren tirar todo el lodo, pues se me resbala, me resbala. Y me resbala de una manera sobrenatural, por el favor y el poder de Dios. Por eso puedo dar 2 veces,
Por eso puedo tropezar 2 veces con la misma ofensa. ¿Me explico? Puedo tropezar 2 veces con la misma ofensa, porque ya me olvidé de la primera. ¿Me explico? Porque el Señor ha sanado mi corazón. El Señor ha obrado en mi vida. Y esta es la experiencia dominante de vencer como Cristo venció en la cruz del Calvario toda la maldad de la humanidad en su bondad. Y cómo usted en esta mañana debe conducir su corazón a experimentar esa bondad de Dios, obrando a través de la redención que Él quiere dar, a través del reconocimiento de su condición delante de Él. Y si usted ya es un hijo de Dios, pero el caminar por este pueblo le ha ensuciado los pies y necesita recordar, ¿recuerda? Recordar, volver a traer a su corazón estas verdades, bien le valdría en esta mañana poder retomar el camino para no perderse de lo que Dios quiere hacer en su vida, para estar dentro del rebaño, para ser pastoreada por el pastor de los pastores, para que Él lo lleve a los pastos frescos y usted se alimente de la palabra eterna. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar. La palabra es clara. Y si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, puede ser que la persona cambie o la persona no cambie y siga siendo tan mala como es. Pero si cambia, gloria a Dios. Y si no cambia, pues el juicio de Dios caerá sobre su vida. Pero usted no fue llamado a poder emitir juicio o condenación o a maldecirlo, sino que de un corazón rebosante, lleno de agradecimiento y de comunión con Dios, no hay espacio para la depresión, para el dolor, para la tristeza, para la angustia, para la depresión, para la opresión. No hay espacio. Padre, permite que en esta mañana tus hijos hayan podido ser ministrados por tu palabra. Que tu palabra pueda llegar a lo más profundo, donde solo tú y ellos conocen. Que sea tu palabra, Señor, la que pueda, a través de las promesas, dar vida a corazones que están muy vacilantes. Aquellos quienes han perdido el primer amor. Aquellos que hoy reconocen que hubo un ámbito de desobediencia y que tienen inyectado el veneno del pecado en sus vidas. Padre, en esta mañana reconocemos que de la única manera de ser liberados es mirándote a ti, contemplando tu gracia, contemplando tu favor y tu misericordia, reconociendo nuestra condición. Padre, yo te ruego por aquellos quienes el mal les ha ganado, por aquellos quienes, Señor, pues la palabra que dice bendecid y no maldigáis es algo que se sabe pero no se vive, porque sus pláticas están cargadas de peso del pasado que alguien les ha hecho. No lo matan, pero no le desean nada bueno.
Señor, ayúdanos a rectificar este camino. Aún, Señor, si se da la oportunidad de poder ayudar a aquel que nos ha dañado, poder hacerlo. Bajo la premisa de que por ahí se arrepiente o por ahí se burla más allá de todo lo que le hicimos o lo que Él nos hizo. Pero nosotros nos afirmamos, nos aferramos en tu palabra. Padre, que dice: bendecid y no maldigáis. Oren por sus enemigos. Padre, no queremos ser ganados por el mal de nuestro entorno, porque vemos en la obra de tu Hijo el perfecto amor y el triunfo de todo tu bien sobre toda la maldad que hay en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a profundizar en esta verdad, a ahondar en este principio y a ser ministrados en esta palabra, porque es una promesa, es una verdad, que es una verdad eterna, que tiene efecto en nuestra vida, aún para la eternidad. Señor, te lo pedimos, te ruego, Padre, que tus hijos en fe puedan perdonar a aquellos quienes han dicho que han perdonado, pero no perdonaron. Aquellos quienes han sido víctimas de situaciones apremiantes, angustiantes. Padre, han entendido lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Que en esta mañana, Señor, pueda ser un tiempo de liberación, pueda ser liberador. Puedan sentir, Señor, aquella liberación de tu Espíritu obrando en sus vidas. Padre, por aquellos quienes nunca te han conocido y que en esta mañana están entregando su vida a ti, reconociendo su condición, clamando, pidiendo a ti que tú los salves, o diciendo: Señor, si tú existes, obra en mi vida, manifestando la incredulidad de su corazón honestamente. Padre, ministra a cada uno de tus hijos quienes tu Espíritu Santo ha hablado a sus corazones, ha ministrado a sus vidas. Ministralos. Padre, que la respuesta a esta palabra esté dada en la determinación y la acción que al salir de este lugar harán. Mostrando, Señor, este rasgo de masculinidad en la compasión, en el compromiso, ya no tanto con palabras, sino con hechos. Padre, te damos gracias por esta realidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Mi querido, yo lo invito a que se ponga en pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a tener un tiempo de adoración a nuestro Señor.